Buenas tardes, voy a exponer sobre el tema de secado por atomización en el paper Obtención de colorante de punta estricta por el mes secado de atomización. Mi nombre es Ayala Osorio María José Alexandra. Como conceptos previos, la opuntia estricta es un nopal tunero de la especie Phanerogamma perteneciente a la familia de las cactáceas. Su distribución son nativas de Norteamérica, en México, Estados Unidos y Cuba. Se caracteriza por tener espinas y ser de color púrpura o rojo púrpura. Entre los colorantes naturales tenemos aquellos que se pueden obtener de forma orgánica e inorgánica a partir de materiales vegetales. Son más fáciles de fabricar por síntesis que por procedimientos de extracción y presentan mejores características de pureza. En los últimos años, la industria de alimentos ha reducido lo que es el uso de colorantes sintéticos y se está comenzando a utilizar más este tipo de colorantes naturales. El secado por atomización es un proceso de secado que consiste en transformar soluciones, emulsiones y suspensiones en polvo. Este proceso consiste en atomizar soluciones que se encuentran ya sea en estado de suspensión, que cuando se van a formar pequeñas gotas que al ponerse en contacto con un flujo de aire caliente, se van a evaporar el solvente de esa gota, solamente va a quedar el interior, la partícula interna, por lo que se va a formar el polvo. En este secado se puede aplicar a distintos tipos de alimentos y los principales componentes son el ciclón separador, la cámara de secado y el calentador para el flujo de aire caliente. En algunos productos son más higroscópicos, es decir, que se van a obtener polvos pegajosos, por lo que se va a utilizar ciertos aditivos como gomas, glucosa, CMC y jarabes para evitar este tipo de problemas. El nombre del paper es Producción de un colorante alimentario rojo púrpura de los frutos de opuntia estricta mediante secado por atomización y su aplicación en sistemas de modelos alimenticios. Como resumen, lo que se busca es obtener un colorante alimentario en polvo a partir del zumo de fruta de opuntia estricta mediante el secado por atomización, ya que este zumo tiene un alto contenido de betacianinas, por lo que proveen un colorante de color rojo y este puede ser muy utilizado en la industria alimentaria. Para todo este análisis se evaluaron a distintas concentraciones de grados Brix, se utilizó un coadyuvante de jarabe de glucosa eh, para, facilitar que no se formen partículas pegajosas en el proceso de secado. Se analizaron a parámetros de velocidad de alimentación entre 0.36 y 0.32 litros por hora y ahí se analizaron a diferentes temperaturas de entrada entre 80 y 160 grados centígrados. Se obtuvo como condiciones óptimas que el contenido de jugo fue mejor a 1.2 grados Brix, a una velocidad de alimentación de 0.72 litros por hora, a un caudal de aire de secado. Bueno, el caudal de aire de secado se mantuvo constante, pero sí tuvo una temperatura óptima de aire de secado a 160 grados centígrados. El color se mantuvo durante el proceso de secado, ya que se analizó durante su almacenamiento y tuvo un alto rendimiento que fue del 58%. Y por último, este colorante se aplicó a dos alimentos, a un yogur y a un refresco, en donde se presentó esa tonalidad rojo-púrpura muy atractiva y que se mantuvo durante 30 días a 4 grados centígrados. Materiales y métodos. La materia prima que se utilizó fueron frutos de opuntia estricta de la especie Howe. Estos se recolectaron en estado maduro, tenían forma de pera, tenían un tamaño de entre 2.5 a 6 centímetros y tenían un color rojo púrpura. Estos frutos se almacenaron en bolsas de plástico a 20 grados antes de su posterior procesamiento. La obtención del extracto. Esta etapa consiste en el acondicionamiento de la materia prima previa al proceso de secado. Las tunas sin pelar y con semillas fueron lavadas
Previamente fueron lavadas, desinfectadas, seleccionadas y se homogenizaron en un Ultraturrax T25 para, para, para tener un tamaño de partículas homogéneo. Se hizo una centrifugación a 10 minutos y se hizo un almacenamiento a 10 grados centígrados en refrigeración. Del sobrenadante obtenido de la centrifugación se utilizó como zumo de fruta para los posteriores análisis. El jugo de fruta o el zumo de fruta obtenido anteriormente fue mezclado con jarabe de glucosa Glucidex durante un tiempo de 5 minutos en un homogenizador y se preparó las concentraciones a los distintos grados Brix, entre 1.2 a 9.6. Luego se hizo el secado por atomización con una temperatura de alimentación a 20 grados centígrados y se evaluaron los siguientes parámetros. Temperatura de aire de entrada entre 80 y 160 grados centígrados, velocidad de alimentación, la velocidad de flujo de aire de atomización y la velocidad de flujo de aire de secado se ajustaron de acuerdo a las condiciones del análisis. El caudal de aire de atomización se mantuvo constante, 0.47 metros cúbicos por hora, y la capacidad máxima de evaporación que tenía este equipo era de 1 litro a 220 grados centígrados. El polvo obtenido se colocó en placas Petri, fueron pesadas y se almacenaron a temperatura ambiente en un desecador. Bueno, y el análisis de este colorante se aplicó a 2 productos, a un yogur y a un refresco carbonatado. Para el yogur y para el refresco se añadieron uno sin azúcar y uno fue endulzado. El yogur se mezcló con el colorante de polvo, fue yogur natural, se mezcló con el colorante obtenido y el refresco se elaboró a partir de benzoato, sorbato, ácido ascórbico, ácido cítrico y también se le añadió el colorante. Estos productos se almacenaron en matraces estériles. Bueno, resultados y discusión. En la tabla 1 vemos el análisis del zumo de Opuntia stricta. Vemos el color, la intensidad del color. Este valor se debe al contenido de betaccianinas. El pH encontrado fue de 3.8, que según la bibliografía era un pH muy bajo en comparación a otros frutos de otras especies. El contenido total de sólidos solubles que tenía era de 11.5. La viscosidad. Esa alta viscosidad se debe al contenido de mucílagos, que va a ser un problema para el proceso de secado. Y los parámetros de color que nos van a indicar esa intensidad que se encuentra entre un rojo púrpura. Bueno, para la figura 1, la tabla 1 es todo lo que es todo el análisis, los análisis físico-químicos de la tuna antes de los posteriores, antes del secado. En la figura 1 ya vemos todos los resultados en relación al secado, el proceso de secado. Bueno, en la figura 1 vemos el efecto de la concentración de jugo y esa relación que hay entre jarabe de glucosa y concentración de zumo. Ahora, vemos que los polvos, con respecto a los resultados finales, los polvos no pegajosos se obtuvieron cuando la relación era más alta, o sea, cuando avanzó más alta que el valor de 1. O sea, ahí no se obtuvo polvos pegajosos en el proceso final de secado, por lo que se puede decir que la relación de jarabe de glucosa y concentración de zumo tuvo que tener un menor contenido de jarabe de glucosa. Por lo tanto, nos quiere decir que se necesita una mínima cantidad de coadyuvante para evitar adherencia a los polvos y no se necesita mucho. Además, vemos que los valores de rendimiento de secado, de rendimiento de color y de intensidad de color variaron en relación al contenido a la concentración del jugo y a la relación de jarabe de glucosa y concentración de jugo.
Para el rendimiento de secado y el rendimiento de color del proceso de secado, se mantuvieron en valores muy cercanos. Esto nos indicaría que los niveles de betacyanina se mantuvieron. Ahora, esos valores cercanos se deberían, se notan por el rendimiento de secado en las líneas rectas y el rendimiento de color en las líneas punteadas. Vemos que son valores muy cercanos. Ahora, en relación a la concentración del jugo, o sea, los diferentes grados Brix 1.2, 2.4 y 9.6, vemos que la concentración del jugo es un parámetro muy importante en esta etapa, por lo que notamos que a mayor concentración del zumo hay una menor intensidad de color, un menor rendimiento de secado y un menor rendimiento de color, por lo que esto nos diría que a una mayor concentración de ese zumo se van a formar partículas más pegajosas en las paredes de las cámaras del secado por atomización. En la tabla 2 vemos el efecto de la concentración de zumo y la relación de jarabe de glucosa, concentración de jugo sobre la densidad aparente, la humedad de los polvos y la temperatura de salida del proceso de secado. En cuanto a no hubo muchas diferencias significativas en los resultados obtenidos en esa parte. Vemos que la densidad aparente disminuye, no tanto, pero sí se nota se nota un ligero aumento. Y la humedad de los polvos se nota que sí hubo una pequeña disminución para la relación de 3.3 jarabe de glucosa y concentración de zumo. Pero sí notamos que la temperatura de salida del proceso de secado sí fue un aumento a medida que aumentaba la concentración del jugo. El efecto de la concentración de jugo es igual a los resultados anteriores, ya que no hay tanta variación. En la figura 2 vemos las imágenes de microscopía electrónica de barrido de los polvos obtenidos en las siguientes condiciones de ensayo. Vemos, en primer lugar, para una concentración de grados Brix de 1.2 y la misma imagen en la parte B, pero para una mayor relación de contenido de jarabe de glucosa y concentración de zumo. Vemos que para esa misma concentración de grados Brix hay una mayor relación de diámetro de partículas cuando estamos hablando a una menor relación, o sea, a una mayor relación va a haber un mayor tamaño de diámetro de partícula. Pero esa diferencia se va a observar en la figura 2A y 2B. Pero caso contrario se va a observar una mejora del diámetro de partícula entre la figura 2A y 2C. Es decir, cuando aumentamos la concentración de grados Brix, va a haber una mejora del diámetro de partícula. Entonces podemos decir que a mayor tamaño de partícula se encuentran en muestras de mayor concentración de sólidos. A mayor tamaño de partícula, el mayor tamaño de partícula se va a encontrar un mayor contenido de mayor concentración de sólidos. Por lo que esto nos indicaría que esa mayor concentración va a provocar una mayor concentración del sólido en cada gota que se forma durante el proceso de atomización al momento que salen de las boquillas. Asimismo, se puede observar en la figura D un aumento en donde se pueden observar pequeños agujeros en las cortezas de las esferas. Y esto se puede también, no simplemente se debería, no tiene ninguna relación con la concentración ni con la relación de concentración de jugo y jarabe de glucosa.
pero sí vemos en todas las imágenes que tienen formas esféricas todas las partículas. En la figura 3 vemos el efecto de la concentración de jugo, la velocidad de alimentación y la temperatura de aire de entrada. ¿En relación a qué? A la intensidad del color, al rendimiento de secado y al rendimiento del color del proceso de secado. Bueno, en esta figura podemos decir que el rendimiento de secado, el rendimiento de color y la intensidad de color aumentaron en todos los casos cuando aumentó la temperatura. Nos damos cuenta de eso, asimismo para todas las concentraciones de grados Brix. Ahora, el efecto de la concentración de jugo es igual a los resultados anteriores. Nos damos cuenta que ese efecto es igual para las tres concentraciones y es muy similar a los resultados anteriores, por lo que se debe evitar las altas concentraciones, si nos damos cuenta. A medida que utilizamos mayor concentración, se va a ver una disminución, una reducción, por lo tanto se debe evitar eso. Ahora vamos a evaluar lo que es la velocidad de alimentación de aire. Vemos que a una velocidad de aire más baja no va a haber una mejora en los resultados. A comparación de una velocidad de aire más alta de 0.72 litros por hora, se obtienen unos mejores resultados. Vemos que se nota la gran diferencia, que es mayor el rendimiento de secado, de color y la intensidad de color para las tres concentraciones. En la figura 4 observamos las imágenes de microscopía electrónica de los polvos obtenidos. Esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo se realizó todo el proceso de secado. Vemos que las variables de velocidad de alimentación para 0.36 litros y 0.72 litros por hora a las diferentes temperaturas evaluadas. Vemos que con la baja velocidad de alimentación se obtienen polvos más pegajosos, como lo vemos en C. Vemos que la temperatura tiene menos efecto en evitar adherencia en los componentes. Vemos que tiene menos efecto la temperatura, pero la temperatura tiene menos efecto, pero en comparación con la velocidad de alimentación. Aunque si nos damos cuenta a temperaturas más bajas se minimiza ese problema. Ahora, también podemos observar que cuanto mayor sea la temperatura de entrada de aire, mayor va a ser el tamaño de la partícula, de la esfera. Ahora, se espera un mayor tamaño de partícula a mayor velocidad de alimentación, pero vemos que esta variable no tiene un efecto tan marcado, no tiene un efecto tan significativo en comparación con la temperatura. Bueno, en conclusión, con los resultados obtenidos hasta este momento, podemos decir que las bajas concentraciones de jugo optimizan la intensidad del color, el rendimiento de secado y el rendimiento de color durante el proceso de secado. Por eso podemos decir que las variables óptimas de proceso que hemos visto hasta ahora son una concentración de jugo de 1.2 grados Brix, una velocidad de alimentación de 0.72 litros por hora y una temperatura de entrada de aire a 160 grados centígrados. Y por último, en la figura 5, observamos la diferencia del color del yogur y del refresco. De esa diferencia del color rojo púrpura que se le aplicó durante un mes de almacenamiento a 4 grados centígrados. Recordamos que el colorante obtenido por el proceso de atomización se aplicó a dos alimentos, a un yogur y a un refresco de cola. Se evaluaron los parámetros, se evaluaron el L, el A y el B durante un tiempo de almacenamiento a 4 grados centígrados. De los valores de L a B se obtuvo la variación de E y con eso se graficó
La variación de E en función del tiempo. Nos damos cuenta que se observó un cambio de color después de un mes de almacenamiento a 4 grados centígrados. Entonces, la variación de E nos muestra esa distancia total entre los colores y podríamos decir que, que los alimentos sí tuvieron un buen tiempo de duración y asimismo mantuvo sus propiedades eh, organolépticas y también el color se mantuvo por un buen tiempo, por lo cual se diría que tuvo una buena aplicación y que es apto para el consumo y sería muy bien aceptado por el cliente. Como conclusiones, diríamos que el secado por pulverización o atomización es una buena técnica para la producción de un colorante alimentario, en este caso de color rojo púrpura, a partir del zumo de fruta de Puntia stricta, utilizando este jarabe de glucosa seco como auxiliar de secado, ya que este producto es muy higroscópico y también por el contenido de mucílagos y azúcares, va a hacer va a hacer que se fijen las variables del proceso de secado y, perdón, va a hacer que estas variables no sean tan buenas durante el proceso de secado. Se va a obtener un polvo muy pegajoso. Por lo tanto, este jarabe va a evitar que ocurra eso. Asimismo, se obtiene una alta intensidad de color y un rendimiento de secado del 58%. Los alimentos en los que se aplicó este colorante tuvieron una tonalidad rojo púrpura, fueron almacenados bajo refrigeración durante un mes y hubo resultados en donde no se vio una variación muy evidente de su color. Sí se mantuvieron por un periodo de un mes. Y estos resultados son útiles para expandir la adición de colorantes naturales a los alimentos comercializados y pues utilizarlos en vez de utilizar los colorantes sintéticos y, y más que todo pensando en la salud de las personas. Eso sería todo. Gracias.